Continúan las repercusiones del tsunami que causaron los antejuicios en el organismo judicial. La presidenta de la Corte, Silvia Valdés, guarda silencio, mientras otros magistrados se distancian de Blanca Stalin. Por su parte, el magistrado Orellana Donis se defiende de las acusaciones y surgen voces que piden la salida de los tachados. Ese es el tema de la noche. Participe con el hashtag SF, que renuncien. A continuación veamos cuál fue el ambiente que se vivió en el Palacio de Justicia. La magistrada Blanca Stalin se encuentra en el ojo del huracán por los señalamientos de corrupción. La presidenta de la Corte Suprema de Justicia guarda silencio, aunque en días anteriores Silvia Valdés, en entrevista al vespertino La Hora, aseguró que es falta gravísima interferir en las decisiones de un juez y si existe alguien que presione a un garante de justicia, da lugar a ser destituido. El audio filtrado revela la petición de la magistrada al juez Carlos Ruano. La magistrada no se presentó a su despacho y tampoco participó en las reuniones de hoy. Dos magistradas de la máxima corte aseguran que es asunto personal y que será Stalin quien tenga que solventarlo. Realmente, como es un asunto de carácter estrictamente personal, creo pues que será una situación que la colega tendrá que solventar, ¿verdad? Pues mire, a mi juicio, como son actos de carácter puramente personal, ¿verdad? Y yo no quiero señalar ni con A ni con B. Respetuosa la postura de la magistrada, en el sentido que es ella la que tiene que analizar su situación y su gran responsabilidad para con la institución. Yo quiero abstenerme de expresar cualquier análisis, situación, para no comprometer mis criterios. En la sociedad guatemalteca de nuevo se produce el efecto de la indignación y es aquí donde el Palacio de Justicia se convierte en una caldera ante la pérdida de credibilidad en el ente encargado de impartir justicia. La magistrada Blanca Ida Stalin Dávila debe continuar en el cargo, por lo que la sombra de la corrupción y el silencio ronda los pasillos de la Corte Suprema de Justicia. Bienvenidos a Sin Filtro. Noche de jueves continúan las reacciones por este tsunami en el organismo judicial, específicamente en la Corte Suprema de Justicia, luego de que CICIG y Ministerio Público presentaran dos antejuicios. Uno de estos antejuicios contra la figura de Blanca Stalin, una figura influyente y de poder dentro de ese organismo del Estado. La etiqueta SF, que renuncien. Damos la bienvenida a nuestros analistas esta noche. Daniel Hiring, Karin Slowin, muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, un poco las repercusiones, las reacciones el día después del que se diera a conocer esta noticia por parte de CICIG y del Ministerio Público. Ayer la magistrada Blanca Stalin se defendía con todos los argumentos que podía, creo que los que tenía. Luego se publica un audio, Guatevisión publica un audio en donde ya podemos tener conocimiento de las interioridades de esa conversación con el juez Ruano. Por la mañana el juez se va del país por cuestiones de seguridad. ¿Y esto cómo deja el escenario en este momento de la Corte Suprema de Justicia? ¿Dónde está la credibilidad de los magistrados? ¿Cómo está la figura de esta Corte luego de 24 horas del anuncio de los antejuicios, Daniel? Bueno, está por los suelos. Concretamente el caso de Blanca Stalin es un caso trágico en ese sentido. La defensa que hizo ayer en rueda de prensa de ese encuentro que tuvo con el juez, se viene completamente abajo con el audio que saca ayer Guatevisión, donde claramente se ve que está metiendo presión a un funcionario que está subordinado a ella de alguna manera. Hay que pensar que si eres de la Corte Suprema de Justicia tienes capacidad para mover, para sancionar, para evaluar, o sea, tienes poder sobre un magistrado como él, y entonces en esa conversación y en ese contexto empieza a hablar de detalles del caso de su hijo. Empieza a decirle que si su hijo, que está ahí por fanfarrón, que tiene que tener en cuenta, hace recomendaciones sobre cuándo tiene que empezar el debate, hace recomendaciones sobre medidas sustitutivas, las menciona, y en todo ese contexto, bueno, si condenaron a Gudy Rivera a 13 años de cárcel con la conversación que tuvo, bueno, yo creo que está bastante claro en este caso que estamos hablando de un delito igual o mayor que ese, porque Gudy todavía fue un poquito más sutil que ella, sinceramente.
Entonces, en ese escenario a mí lo que me llama verdaderamente la atención es la actitud que ella tiene esta mañana. Es algo espectacular, de un cuero, de un tamaño fuera de este mundo. Y de eso quería preguntarle a Karin, no renuncia, dice que se mantendrá en su puesto. ¿Cómo afecta esto a la Corte Suprema de Justicia? Bueno, yo creo que pone al conjunto de magistrados y a la institucionalidad de la Corte Suprema en una situación muy delicada, porque si uno tiene una acusación, ciertamente pues tiene derecho de defensa, puede alegar personalmente lo que quiera, pero claro, perjudicar... no se puede condenar en este momento. No, tiene que haber un proceso y de tal, pero yo creo que es el momento, porque este es como strike 3, ¿verdad? Si esto fuera un partido de béisbol, sí, esta es como la tercera ocasión y pues uno esperaría por un lado que ella utilice su derecho de defensa y demás, pero sin perjudicar la institucionalidad. Y por el otro lado, uno esperaría que del cuerpo de magistrados de la Corte Suprema también una actitud muchísimo más firme, porque es inevitable que esto afecte a la institucionalidad, daña la legitimidad, la credibilidad del conjunto de magistrados. Así que yo creo que estamos viendo una escena, ¿verdad?, que quisiéramos... que ella más bien use su derecho de defensa, pero sin dañar la institucionalidad. Y eso sí significaría ponerse a un lado, no con un permiso, como ya lo hizo también con no sé cuántas veces, sino realmente poniéndose aparte y defendiéndose. Perfecto, pero como ciudadano. Como ciudadano, ¿verdad? no como una magistrada. A mí eso que está diciendo Karin me parece muy, muy interesante, que tú veas de la institucionalidad, no veas una actitud valiente como la que sí tuvo el juez denunciando, sino que todo el mundo está diciendo, no quiero opinar, no quiero comprometerme, que es el típico recurso de juez, no, es que por si acaso yo puedo ver algo en este caso, no voy a decir absolutamente nada, y entonces da una sensación de estar echando balones fuera y no preocuparse por, mire, esta mujer y lo que está haciendo está atacando directamente a toda la institucionalidad. Entonces, por favor, esta mujer debería renunciar y eso es lo que haría cualquiera de nosotros si estuviese en esa circunstancia. En cambio, como que todavía tenemos a estos actores que normalmente se han manejado dentro de ese sistema, y a mí me parece que el caso de Blanca Stalin es paradigmático en ese sentido. Ayer en el programa Philip decía una cosa que me parece que es crucial, y es esta gente no sabe actuar, y Fernando también lo decía, no sabe actuar de otra manera. Es como que han aprendido estas mañas y las reglas del juego cambian un poquito y no son capaces de adaptarse a esas nuevas reglas del juego. Ellos no tienen otro guión, no tienen el guión de apartarse, de no dañar a la institucionalidad estando dentro. No, ellos no saben cómo manejarse en ese ambiente. No, digamos... Pero es que cuando has vivido en la impunidad, has ejercido en la impunidad, tú sospechas que esta ola va a pasar. Entonces te aguantas un poquito el remesón eso pasa. Y ha pasado. Sí, pero el hecho de que no vean que esto es extraordinario y que esto no es... eso a mí lo que me dice... Esto es como cuando de repente entra una nueva tecnología en el trabajo y tienes a un señor que siempre ha hecho cuentas con lápiz y papel y de repente llega la computadora y como lleva tantos años haciéndolo con lápiz y papel no sabe adaptarse y no sabe que tiene que renunciar a su trabajo. Esto es un poquito igual. No significa que sean gente que no tenga capacidad intelectual, simplemente que como han vivido con unas reglas del juego, incluso los que no son necesariamente corruptos, sino que son jueces que se han mantenido un tanto al margen, pero que cuando ven que pasa esto, levantan las manos y dicen, no, yo no quiero opinar, por ejemplo, yo no quiero decir quienes nada. No son corruptos, pero aún no pueden leer estas nuevas señales desde el 2015 para acá, dirán, mejor no denuncio porque... Claro. La regla acá es que me van a castigar. No, bueno, y Blanca Stalin, es que mira quién es y mira los contactos que tiene, y mira quién conoce, y mira qué carácter tiene cuando siente que estás siendo poco leal con ella. Entonces todo eso se va regando y tienes a gente que está un tanto paralizada. Hemos hablado muchas veces, yo creo que el ejemplo de Mario Taracena es claro de alguien que sabe perfectamente las reglas de lo anterior y dice, la cosa está cambiando, hay que cambiar el comportamiento también. Pero luego te encuentras con esta gente que es fascinante, que sean capaces de vivir cuando está tan claramente cambiando, no sé hasta qué punto, y eso habrá que verlo, pero están tan claramente cambiando ciertas reglas del juego que son incapaces de hacer las cosas como no las han hecho. ¿Qué mensaje enviar a aquellos magistrados, algunos de ellos que los entrevistó Cristian Martínez en el Palacio de Justicia, que prefirieron callarse, que prefirieron no comentar, para que puedan dar un paso adelante y decir, esta situación no puede seguir y la señora Blanca Stalin tiene que salir de la Corte? ¿Qué mensaje enviar, Cari?
Bueno, yo creo que hay, digamos, hay un solo mensaje que queremos ver los ciudadanos, y es una persona que asume que tiene que ponerse a un lado para defender su asunto, pero que no tiene que dañar la institucionalidad. Y yo creo que esa debe ser la postura que debería tener la Corte en su conjunto. Por favor, no dañes la institucionalidad. Uno. ¿Por qué ha tardado tanto la Corte en pronunciarse? Pero el otro tema es, ¿por qué? Yo creo que Daniel lo ha dicho harto en este momento, es muy difícil salir de una cultura institucional y una cultura nacional donde por un lado uno se reprime para evitar consecuencias mayores, pero por el otro lado, mire, ¿qué mensaje pueden recibir los demás magistrados y los demás jueces cuando el juez que denuncia se tuvo que ir hoy del país? O sea, uno pone en riesgo muchas cosas, ¿no? Entonces, el mensaje es negativo. Yo quisiera ver, por ejemplo, la Asociación de Jueces exigiendo una Corte Suprema. El Colegio de Abogados, las instituciones académicas. Entonces, hay que entender de alguna manera, no quiere decir justificar, pero sí comprender que la presión no actúa a favor de una actitud más hidalga, por decirlo de alguna manera, de los magistrados. Tiene que venir de ellos en este momento. Y yo creo que hay que hacer una puntualización y que la gente, los actores políticos sobre todo, lo entiendan. Pedir la renuncia no es acusar de culpabilidad. No, es que para se aparte. Pedir la renuncia es una cosa que se hace entre amigos en otros países. Cuando dicen, mira, ¿sabes que hay demasiada presión sobre ti? Renuncia. Y ya veremos en el futuro si te vuelves a reincorporar y cosas así, porque obviamente los tsunamis políticos en todas partes hasta cierto punto pasan. Pero dices, incluso asumiendo que Blanca Stalin es la persona más recta, limpia y sin mácula que existe en toda la política del sistema judicial guatemalteco, sería normal y lógico que ante una situación como esta renunciase. Lo más digno es lo más maduro políticamente, lo mejor para la institucionalidad, y yo creo de verdad que esos escenarios para ella también, porque yo, lo comentábamos con Ben antes del programa, yo secretamente quiero que no renuncie. O sea, por una parte uno dice que renuncie ya, pero por otra parte que no renuncie para que la presión se vaya haciendo cada vez mayor y cada vez se incentive más a la ciudadanía que se enfade con esta situación. Porque es eso, para ella es lo peor que puede hacer. La pone en el punto de mira y va a estar constantemente, según va avanzando este proceso, una presión sobre ella fundamental. Y después de lo que ha pasado esta semana, el presidente Jimmy Morales va a tener que mencionar algo en su discurso. Bueno, eso es algo que estaremos pendientes el sábado, a ver qué hace. Bueno, y vamos al primer corte. Ya sabe, la etiqueta SF, que renuncien, envíen sus comentarios y opiniones. Volvemos luego de esta pausa. Y filtro, vamos directamente al sondeo que hemos lanzado en redes sociales, en la cuenta oficial de Twitter de Guatevisión. ¿Qué postura deben tomar los magistrados de la Corte Suprema de Justicia con los señalados? Bueno, un 60% dice que se debe seguir el debido proceso, un 37% cree que hay que excluirlos y un 3% que es un tema netamente personal. Estos son los datos preliminares. Alguna magistrada ha estado votando de esas que salían en el video. Es un tema personal. O sea, por favor. Claro, es un tema personal y de eso va la cuestión. Y como la misma Blanca dijo, estoy hablando como madre, no como magistrada. Ah, bueno, entonces no sé cómo se puede hacer eso. Si hablas como madre con el juez que está juzgando a tu hijo, entonces no pasa nada. Es personal y por lo tanto tiene que ser eximida de culpas. Es y absurdo. El silencio de la Corte ha llamado mucho la atención en estos días. Los reporteros han hecho realmente jornadas muy cansadas esperando a los magistrados para que tengan una postura definida. Sobre todo la presidenta Silvia Valdés, que en este momento ha guardado silencio. No fue lo mismo hace 2 días, cuando el vespertino La Hora la entrevistó de varios temas, pero también de lo que opinaba de la magistrada Blanca Stalin. Esto pasó antes de que se presentaran los antejuicios, y esta es la opinión de la señora Silvia Valdés. Adelante. Pues mire, ¿sabe qué? Yo siempre me he hecho esa pregunta, porque digo yo, si tiene tantas indicaciones o digamos, se duda tanto de su calidad o de su honorabilidad, ¿por qué no le han presentado el antejuicio correspondiente y le han citado el delito que amerita? Porque mucha de la credibilidad del organismo judicial se basa en la honorabilidad de sus magistrados. Entonces, si yo no soy honorable,
si yo estoy, digamos, sujeta a actos de corrupción, si yo he pedido plata en un proceso, si yo he hecho tráfico de influencias, pues lo más lógico es que me presenten la denuncia y me excluyan de la corte, porque le hace daño, la desgasta. Yo, por ejemplo, soy muy respetuosa de lo que los jueces deciden, porque mientras yo fui juez 15 años y 5 de magistrado, no me hubiera gustado ni lo hubiera tolerado que un magistrado de la Corte Suprema, porque no es mi jefe, me llamara a decirme usted por qué está haciendo esto o el otro. Entonces le hubiera dicho, ¿sabe qué? Le mando el expediente, resuélvalo usted, porque nosotros solo le debemos un respeto a la Constitución, a la ley. Si yo falto a la Constitución o falto a la ley, yo estoy cometiendo un acto ilegal y entonces sí van a ir a proceder contra mí. Es falta gravísima interferir en las decisiones de los inferiores, según la ley el Código de Ética y la ley de la carrera judicial. Es falta gravísima. Y la falta gravísima da lugar a la destitución. Declaraciones hace 2 días de Silvia Valdés. ¿Qué espera entonces? Bueno, Qué ¿por maravillosa qué no? entrevista, de ¿Por verdad, yo no la qué? había visto, es maravilloso esto. Y ya no nos da pues ningún margen a pensar de que la postura va a cambiar. Bueno, es que Ella lo ha dicho. lo dice tan claro, estas últimas declaraciones es, bueno, pues ya estamos, ¿Qué es lo que espera? solo hay que esperar mañana mismo a que esto sea... ¿Por qué no da una declaración, un comunicado oficial? Bueno, porque no quiere hacer lo que tiene que Porque hacer. tiene que reiterar esta postura. Es una falta gravísima tratar No, de interferir en es un que en un hoy, juez. ahora mismo, cualquier periodista que se ponga delante y le recuerde estas declaraciones y le haga una pregunta, una repregunta muy básica, la desmonta, la destroza y la pone enfrente de todas sus contradicciones. Eso es el problema. La magistrada Valdés está, creo, jugando su presidencia y la credibilidad si no hace algo mañana. Karin, ¿qué se tiene que esperar? No. ¿Qué se espera para mañana de parte de la presidenta de la Corte? Bueno, tal vez que deberíamos esperar es una convocatoria a la Corte para que este asunto se discuta y se tome una posición, porque ciertamente ella, la presidenta, se ha pronunciado en esta entrevista al respecto, pero lo que se requiere es, digamos, que el cuerpo colegiado tenga un posicionamiento también al respecto. Entonces yo creo que sí es muy importante que ella accione en su calidad de presidenta, no solo en su calidad de quien dio esas declaraciones, y mueva el cuerpo en la dirección que tiene que moverse. Yo eso esperaría de ella. Sí, ahora, en un mundo, digamos... En el mundo del deber ser. Pero ¿qué esperas de verdad? O sea, que si tuvieses que apostar y decir qué va a hacer... Que aquí el tema va a ser mucho la presión ciudadana, la presión en general de los medios, porque es muy fácil, como les digo, la estrategia de la contención es lo que uno podría esperar, digamos, más allá del deber ser. Resisto, aguanto, me aguanto, esto va a pasar, 48 horas, aquí puede surgir cualquier otra cosa, todos los días hay algo. Está el informe de Jimmy, exacto, dicen llegamos que... al sábado y el tema es otro, Sí. hoy es jueves. Entonces el tema de la presión ciudadana mañana es Ahí clave. se mueven como muchos chismes, rumores de que va a haber procesos la próxima semana. Me han dicho que la próxima semana van a agarrar y empiezan a saltar otros casos y viene tal cosa que va a afectar a unos diputados, entonces aguantemos a ese momento, porque... Pero una vez más son las reglas antiguas del juego, y estas cosas vuelven y van a volver otra vez según vayan avanzando los casos, y no son tan fáciles de tapar. Pero de la entrevista, muy rápido, a mí me parece fascinante, no tiene pérdida todo lo que dice. Pero hay una parte en la que ahí es donde está, una vez más, volvemos a la cultura política, una de las tragedias de lo que se considera por parte de funcionarios de alto rango como ellos, honorabilidad. Si uno lo analiza, están definiendo honorabilidad como no me han pillado haciendo las cosas mal. O sea, eres honorable hasta que te plantean un antejuicio. ¿Y por qué no le han planteado un antejuicio? Esto es como decir, Al Capone, han mandado a asesinar a 100 personas, ¿y cómo es que no está en la cárcel? Pero como no hay proceso iniciado. Como no hay proceso, entonces eres honorable por definición. Eso no es así. O sea, que no tengas un juicio abierto no significa que seas honorable. El definir la honorabilidad solo porque en ese momento no tienes abierto un juicio es mediocre. Es dañino en última instancia para la ciudadanía. No puedes definirlo por la ausencia de. La honorabilidad, por definición, tiene que ser algo que tú haces día a día. Yo hago un ejercicio, tratando de hacer un ejercicio que está pensando Patricia Valdés en este momento, Patricia Valdés, ¿por qué no se pronuncia?
pero si recordamos, fue la misma Blanca Stalin la que la propone como presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Esas alianzas dentro del seno de la Corte deben de cambiar, se tienen que romper o caen todos. Que a eso vamos con el tema del otro magistrado, Giovanni Orellana Donis. A él se le señala de recibir un regalo a cambio de favorecer a ciertos candidatos que eran afín a la estructura de Roberto López Villatoro. Entre ellos la misma Silvia Valdés. Entonces yo creo que ahí hay hasta un sentimiento de tengo que sobrevivir esta ola. Sí, porque el efecto puede ser dominó, ciertamente, ¿no? Y eso es una cosa que también preocupa mucho. Cuando cae uno, que se vengan todas las demás piezas detrás. Y sobre la todo, contención mutua. Y sobre todo que haya caído el rey. Digamos, ese es el punto también. O sea, yo creo que si tú estás en el sistema judicial y has estado 2015, 2016, dices, mira, pero a Villatoro no la han pillado todavía. Villatoro todavía no... Entonces, como que uno de los grandes operadores, porque son varios y él compite, él está en un sistema competitivo, no ha caído. Entonces, si no ha caído López Villatoro, no han cambiado tanto las cosas. Ya con esto, que no significa que ya haya caído ni ha aparecido, pero que desde luego está en amenaza, o sea, hay un movimiento que está clarísimo que van... dicho en lenguaje de ajedrez, van detrás que eso del rey. Permite otro tipo de medidas. Entonces ahí es donde yo creo que a través de operadores como este sí se pueden romper esas alianzas definitivamente dentro del sistema judicial. Es como el efecto de la bola de billar, ¿no? Tocas la bola correcta y ¡pluc! Tienes toda la y sobre todo porque una vez más todo esto depende de cultura política, o sea, depende de sensaciones. Entonces la sensación de que nada es certero como la habíamos conocido antes es la que va a llevar a gente a tomar estas decisiones, y el primero que vean que le sale bien, como Batarracena, ¿no? Darle la vuelta a la tortilla y ponerse del lado de esta ola contra la corrupción, yo creo que van a venir todos detrás. Esto es como una ruptura en teoría de comunicación se llama espiral del silencio. Ahora, a mí lo que sí me preocupa es el hecho de que el juez que denuncia haya tenido que irse. Este es el segundo caso de gente valiente. Ya tuvimos a Claudia Escobar, tuvo que dejar su vida acá. Ahora él. Esto que nos está mostrando también, que hay un sistema, digamos, donde la gente empieza a animarse a denunciar, pero no tiene las protecciones y las salvaguardas debidas. Tiene que sacrificar muchísimo para poder dar ese paso. En la medida que también, digamos, los entes responsables de velar por la protección de estas personas que dan ese paso, sea como testigos o sea como en este caso denunciantes, yo creo que ahí estamos retrasando un proceso muy necesario, ¿verdad? Y yo creo que esta es también una oportunidad para hacer ese llamado a la reflexión, pues en este caso al Ministerio Público y a las instancias que tienen que velar por nuestra seguridad en esas condiciones tan difíciles. Cualquiera que quiera hacer una denuncia ve el ejemplo. Y no todo el mundo se puede ir. Oye, el juez Urrano es cambiar totalmente el chip de vida, sacrificar todo lo que se tiene acá. Seguramente ser rechazado y ser considerado un traidor por buena parte de tus compañeros y meterte, arriesgarte desde luego. Por eso es muy valiente lo que han hecho. Pero igual que ha habido primeros que han denunciado, también habrá primeros que denuncian y se quedan. Y yo creo que cuando pase eso y eso no lleve a una tragedia, tendremos más y más y más gente que grite el rey está desnudo, que es lo que tiene que pasar. Bueno, vamos a la segunda pausa, ya lo sabe, la etiqueta SF que renuncien. Bienvenidos todas sus opiniones y comentarios sobre esta conversación. Más adelante daremos lectura a las preguntas de los seguidores en redes sociales. Volvemos luego. Regresamos a Sin Filtro, SF que renuncien. Este hashtag, la etiqueta, ya es número 1 en tendencias en Twitter, con sus comentarios y opiniones. Antes de dar lectura a las preguntas que nos envían los seguidores en redes sociales, queremos escuchar pues a otro magistrado que ya está con su solicitud de antejuicio. Hablamos de Giovanni Orellana Donis, una persona que supuestamente recibió un apartamento de lujo por parte de la estructura del abogado Roberto López Villatoro a cambio de favorecer a sus candidatos en las comisiones de postulación. Él se defendió y esto fue lo que dijo. No puede llamarse que se le regala a usted algo si lo tiene que pagar en 20 años, ¿verdad? Yo tengo toda la documentación donde tramité un crédito bancario con mi esposa
eso durante 20 años. Apenas llevo pagado pues un año. Lo que tengo ahí es una deuda. Como me pinta ahorita la CICIG y el Ministerio Público en lo que escuché ayer en la conferencia de prensa, me pinta como que yo soy un todopoderoso, ¿verdad? Quiero recordarles que la comisión de postulación se conformó por 34 miembros, 11 decanos, 11 electos por el Colegio de Abogados y 11 electos por el Instituto de Magistrados. Entonces, como se dio la noticia, aparentara como que yo pues tengo un gran poder. Yo era la comisión, yo era el Congreso. Declaraciones del magistrado Giovanni Orellana Donis respecto a los señalamientos de CICIG y MP, y esto nos trae al tema de las comisiones de postulación que nacieron por, bueno, cierto clamor social en un momento en donde se buscaba un proceso de selección de los más honorables, de los más idóneos, y resulta que ciertas estructuras lograron cooptar a los grandes electores con favores. Y el tema es entonces, ¿qué hacemos con este proceso para seleccionar a los que van a juzgar, a los que van a ocupar esas altas magistraturas? ¿Cómo hacer? Nos vamos con la propuesta de reforma del sector justicia. Ese es el punto fundamental, creo yo, porque, mira, modelos y posibilidades hay muchísimas. El punto es, ¿qué tenemos encima de la mesa? Entonces ahora, en el debate público, lo que está encima de la mesa es una reforma que va exactamente sobre esto. ¿Para reemplazar esto? Sí, claro, exactamente para modificar esto. De hecho, estarías quitando a buena parte de los actores con el modelo que está proponiendo CICIG. O sea, ¿qué te aporta el Colegio de Abogados en este proceso? Bueno, ¿qué te aporta la Universidad de San Carlos? Lo que te aporta el Colegio de Abogados es un proceso de elección. Bueno, ¿de dónde viene qué te aportan las universidades privadas? Que ha sido uno de los núcleos centrales que era uno de los núcleos centrales de las comisiones de postulación, y que lo que consiguieron es que no solo es cooptar los existentes, los actores existentes. Las grandes universidades privadas creo que no han sido el núcleo central de esa cooptación. Es la creación dentro de universidades nuevas de facultades de Derecho, esto lo decía Fernando ayer también, de facultades de Derecho que no tienen alumnos. Es que y que solo están ahí para hacer esa clase de influencia en las comisiones de postulación. Yo creo que lo que hace este caso, y por eso sí es una movida inteligentísima también por parte de CICIG, es dejar muy bien su propuesta de reforma. Y es que en el Congreso hay como un cierto letargo con el tema del proyecto de reforma constitucional. ¿Esto puede despertar el debate o hacer que los diputados se interesen más en la aprobación de la reforma, Karen? Bueno, ponerlo así como que se van a interesar y se van a motivar, yo sinceramente lo veo un poco difícil porque ya lo hubieran hecho. Yo creo que... O ponerlos contra las cuerdas. Que esto los pone, exacto, más bien en una situación muy compleja porque cada vez hay menos argumentos para defender lo indefendible. Necesitamos una reforma, necesitamos un cambio profundo y me permito recordar, o sea, necesitamos la reforma del sistema de justicia, pero también la reforma de la ley electoral y partidos políticos para que también otra clase de ciudadanía pueda entrar a la jugada, porque si no, tarde o temprano, de todas maneras, esto se vicia, ¿no? Entonces, yo creo que la situación esta, y si se mantiene, nos obliga, digamos, al Congreso en este caso, lo pone más contra las cuerdas en términos de esto. Yo creo que esa es la oportunidad de alguna manera. A poder entrarle al tema que vimos el año pasado, hubo momentos en donde se congelaba. Y se congelaba con propuestas que salían de la nada. Las élites no se renovaron en 2015, básicamente son las mismas, pero están actuando en unas nuevas reglas del juego que son esta capacidad de presión y esta circunstancia, y sobre todo CICIG animando el debate cada X tiempo con un gran mazazo y se vienen... Ni nos dejó una semana de descanso, nuevo año. Comenzamos y así da la sensación de que va a ser. A mí me genera mucha curiosidad pensar cuántos diputados antejuiciados habrá a finales de este año. O sea, si ya tenemos un 10% más, 12-13% de diputados con antejuicio, ¿con cuántos terminaremos? Entonces, de aquí a la Semana Santa, no lo pongas tan lejos. Sí, cabal. Bueno, podría ser una renovación del organismo legislativo, ¿eh? Bueno, pero para eso sí tiene que pasar lo que dice Karen. O sea, tiene que haber nuevos actores que se presenten a las elecciones. Si no, el que viene atrás viene con las mismas mañas, ¿eh? Es que si no renuevas élites, es muy difícil que cambie algo. Vamos con una pregunta de los usuarios de redes sociales que nos envían con la etiqueta SF.
que renuncien. Juan Carlos dice, de no renunciar, ¿qué procede para darles de baja? Bueno, yo creo que, me adelanto un poco a ustedes, yo creo que si no renuncian, la ciudadanía tiene que ser protagonista en eso. O sea, si no, esto se pierde en los pasillos del Palacio de Justicia. Sí. Es muy probable que ellos quieran aguantar todo el tiempo. Bueno, pero no, dices que se pierden en los palacios. Hay un proceso para quitar el antejuicio. Eso es un proceso que obviamente lleva su tiempo. Con estas noticias se cambia la dinámica. Pero es un proceso que no creo que abandone CICIG. Ese proceso lo va a seguir. Y es que de verdad el audio es clarísimo. Entonces yo estoy convencido que lo va a lograr. Y luego empieza el proceso contra la jueza. Y el proceso igualmente, como en el caso de Woody Rivera, está tan claro que va a acabar por ahí. Entonces, todo esto es resistencia a un cambio hasta cierto punto inevitable. O sea, si yo fuese una de esas magistradas que salían al principio del programa, en la pieza que había hecho nuestra compañera, diría, Blanca Stalin es un caso perdido. O sea, no creo que ella va a poder dar un par de coletazos, pero en última instancia. Es que ya los dio ayer y yo creo que ya no le va a dar. Mira, ¿qué otro argumento tú decías al principio, tiene los argumentos que tiene. Son argumentos muy malos. Alguien acabaron. Es alguien diciendo, negando la realidad de una forma descarada, sin muchas posibilidades de defenderse, en realidad. Es una defensa muy mediocre. Con un cuero de este tamaño, sí, pero es una defensa espectacularmente mediocre. Que nos recuerda mucho a Roxana Valletti, ¿no? Aquella conferencia que dio luego del viaje de Corea. A mí me recuerda más a Otto Pérez Molina, le confieso, porque en esa conferencia Roxana Valletti casi no podía ni hablar, ni articular, pero Otto Pérez Molina se amarraba o se afianzaba a esa postura de defender lo indefendible. Una seguridad. Yo soy, muy... Cuando habló de la línea 2, se recuerdan en aquella la cadena. La profunda y no sé qué. Y yo creo que un poquito a mí yo lo escuché y eso es lo que me recordó, la verdad. A Otto Pérez. Sí, pero yo creo que es cuestión de un poquito de tiempo. Hay un argumento que es muy fuerte, que es la evidencia, ¿verdad? Y yo creo que esta sociedad también está empezando a entender que la evidencia sí pesa, que no es que no solo es lo que dice aquel o fulanito. Especialmente en el caso del que estábamos hablando. En el caso de Orellana, yo creo que es un poquito distinto, porque ahí sí ves cómo opera el rey del tenis. Es un tipo muy listo, que es capaz de... que se gana piezas claves. Sí, pero es capaz, digamos, de cubrir bien sus huellas. Y que, hay un reto mayor para la CICIG, demostrar que de facto, porque como decía, y yo estoy convencido que es verdad, que sí sacó un crédito, que lo empezó a pagar, pero demostrar que además eso era una prebenda, esos 8 meses que le da para estar viviendo en ese apartamento antes de empezar a pagar el crédito, es una prebenda para una decisión determinada. Eso queda muy en el ámbito de lo subjetivo. En cambio, lo del audio de la magistrada es algo no hay espectacularmente... Vamos con otra pregunta de los seguidores en redes sociales que nos envían con la etiqueta SF que renuncien. Dice, bueno, Helen Max nos envía una pregunta. Orellana y Stalin dice, ¿dónde están los tribunales disciplinarios? Faltas gravísimas, merece destitución. Bueno, a veces uno se pregunta dónde están estos órganos que tienen que velar por la actuación de los jueces y de los magistrados. Así como preguntábamos dónde estaba la asociación de jueces, dónde está el colegio de abogados. Creo que ellos guardan silencio porque esa ha sido la tónica de siempre. Karen. Sí, pero es ahí donde esperaríamos, la verdadera independencia de la que hablaba la propia presidenta de la Corte, ¿no? Ningún magistrado tiene poder, jerarquía o autoridad sobre un juez, por consiguiente tampoco sobre un tribunal disciplinario. Allí es donde necesitamos ver esa acción de los jueces comprometidos con la justicia para poder sacar adelante, pero ¿qué presiones tienen? ¿A qué otros elementos están sujetos? ¿Están asustados? Hay un montón de cosas que simplemente podemos elucubrar al respecto. Y es que, que los tienen atados, ¿no? El silencio nos hace pensar que no hay independencia de esos órganos disciplinarios. No, y que no hay mecanismos de control interno. Por ejemplo, el ciudadano de a pie normalmente no sabe si esas cosas existen o no. Entonces me parece que es muy importante también esta labor de informar que esos mecanismos deben activarse y deben ponerse en funcionamiento y presionar para que pase. Bueno, vamos al segundo tema de la noche, tiene que ver también con la corrupción. Hoy la CICIG llega al Ministerio de Salud con una unidad especializada,
junto con el Ministerio Público para investigar, darle seguimiento a los casos de corrupción que se han registrado en la red hospitalaria y también en la compra de medicamentos. ¿Qué consecuencias va a tener este anuncio que se hace hoy en el Ministerio de Salud? De eso hablaremos al regreso de la pausa. Ya lo sabe, envíe sus comentarios con la etiqueta SF que renuncie. Volvemos. Continuamos con esta hora de análisis en Sin Filtro. Vamos al tema de la CICIG en el Ministerio de Salud, un anuncio que a algunos les sorprendió y otros creen que era algo que debía pasar desde hace mucho tiempo. La CICIG y el Ministerio Público verificando qué sucede en la red hospitalaria. Karin, ¿qué sorpresas nos puede traer la CICIG en el Ministerio de Salud? Bueno, yo creo que en primer lugar es una medida muy positiva. Yo personalmente me alegro muchísimo. Lo que lamento es que haya tomado tanto tiempo en terminar de madurar, pero a veces las circunstancias y los procesos son así, ¿verdad? Toman su tiempo. Me recuerdo la primera vez que esto se discutió, era todavía en el gobierno de Alejandro Maldonado Aguirre, cuando el ministro Rayo entró y los primeros acercamientos se dieron ahí. Pero madurar todo ese proceso pues tomó hasta ahora. Lo importante, creo yo, es que llegó. ¿Y qué podemos esperar ahí? Bueno, en primer lugar, el mensaje de que el Ejecutivo tiene que ordenarse, pero a fondo y a partir de la limpieza de sus estamentos internos es muy importante. Segundo, hay casos ahí que literalmente atentan contra la vida de las personas y que tienen que ventilarse y seguir el proceso que corresponde, ¿no? La corrupción no es solo de hormigas, la corrupción no es solo de medicamentos. El Ministerio de Salud obtiene una cantidad de, prácticamente todos sus bienes y servicios vienen de un conjunto de proveedores diversos, entonces la oportunidad existe por todos lados. Creo que la presencia institucional de la CICIG va a ayudar a acelerar un proceso que se requiere realmente hacer en todo el organismo ejecutivo. Así que el caso acá también es paradigmático en ese sentido, ¿no? Si vemos este movimiento de las CICIG hacia el Ministerio de Salud, ¿qué podemos esperar, Daniel, que se entren de lleno al tema de la compra de medicamento, las plazas, el desorden financiero que se tiene, los alimentos? Hay procesos en marcha. ¿Qué se puede esperar de eso? Y yo creo que la expectativa de la gente a la entrada de la CICIG en algo que ha sido una situación de crisis permanente como la salud es alta. Mira, todos tenemos la sensación de que el Ministerio de Salud es un foco especialmente duro y fuerte de corrupción. O sea, no podemos decir que la corrupción esté distribuida exactamente igual en todas partes del Estado, porque obviamente hay lugares del Estado donde se compra más, donde se tiene más dinero y donde hay más hueso, vamos a decirlo así. Hay partes del Estado que no son no lo desean los que quieren sacar al Estado porque realmente no se van a llevar mucho. Pero digamos que en salud es donde duele ¿verdad? Más de esos ejemplos. Y uno esperaría que ahí pueden salir, ya con esa presencia, pueden salir una barbaridad de casos, ¿no? Yo es lo que... claro, uno no lo conoce hasta que sí los vaya saliendo, los va sacando, pero realmente resultaría muy poco creíble que llegue CICIG y que los casos sean menores y que no haya ahí una mafia de compras bastante fuerte. Y volvemos otra vez a la misma idea, o sea, es genial, genera una dinámica y una oportunidad espectacular, pero solo con eso no vale. Si solo nos quedamos en la destrucción a las líneas de negociación, de acuerdos mafiosos que las fuerzas que han querido sacar el Estado han tenido, y solo nos quedamos en eso, sin procesos de reforma, sin nuevos actores políticos, sin élites renovadas, realmente podemos estar en un escenario en el que sí, avancemos, mejoremos, pero no desde luego lo que podemos esperar de un proceso como una CICIG que le entra de lleno a los temas del Ministerio de Salud, rompe con aquellas alianzas sindicales que no han traído nada bueno, le ponen freno al robo hormiga, la compra de alimentos y medicamentos, pero ¿qué nuevos sistemas se pueden implementar dentro del Ministerio de Salud para que esos males no regresen y sea por lo menos ya un ministerio con eficiencia y sobre todo con mucha transparencia en el manejo de los recursos, que si hablamos de Guatemala siempre son pocos, Karin, para el tema de salud? Totalmente. Mire, yo creo que es muy importante tal vez destacar un elemento que surge ahora con esta administración, y es el tema de que no solo entra la CICIG, sino se crea dentro de la institucionalidad del ministerio una unidad interna
de lucha interna contra la corrupción, valga la redundancia en este caso. Yo creo que eso es importante porque nuevamente la CICIG es el mecanismo que debe catalizar y fortalecer y acompañar procesos, pero el reto institucional es crear esos procesos endógenamente y hacerlos sistémicos. Punto número 1. Segundo, yo creo que hay un desafío muy grande que tienen las autoridades actuales en términos de reorganizar no solo el sistema de salud en la parte de prestación de servicios, sino en la lógica de estructuración. Tener 84 unidades ejecutoras es realmente algo que nadie puede controlar. No importa, usted tendría que tener 84 CICIGs para poder realmente hacer esa limpieza. Entonces yo creo que sí es una oportunidad para sacar los casos más fuertes. Repito, hay una innumerable oportunidad ahí, pero sobre todo porque los bienes y servicios son enteramente provistos. No se produce un solo bien internamente en ese ministerio más que la provisión. Pero para hacer eso, los proveedores todos son privados. Y resistencias que las CICIG van a enfrentar. Van a haber, obviamente. Pero yo creo que más que eso, el reto es realmente la reingeniería institucional del proceso de gestión, la concentración de ciertas funciones estratégicas, por lo menos por un tiempo en lo que esto se ordena, se depura, y la reducción de ese volumen de unidades ejecutoras entendidas en la lógica presupuestaria, administrativo-financiera. O sea que porque es río revuelto. La parte más sencilla va a ser agarrar a mazazos este sistema de corrupción dentro del Ministerio de Salud. Fácil, digamos, romper esa para estructura. CICIG sí es fácil y ha demostrado ser fácil. Y lo hace muy bien. El reto es con qué lo vamos a exacto. ¿Y con qué lo sustituyes? Y que yo creo que, y esto hay una parte técnica obviamente, y ahí hay múltiples modelos, y yo creo que hay un equipo interesante en salud ahora, pero hay que entender la parte política. Y esperemos que el presidente se case con la idea de que esto sea una oportunidad para reformar. Que a día de hoy y en este año, y ahora que vamos a tener el sábado su presentación de informe, hay que decir, por lo menos creo que este año ha sido un año en el que el presidente no ha entendido estos procesos de reforma. No se ha subido a ese caballo de reforma y no se ha concentrado en aprovechar la destrucción que CICIG estaba haciendo del antiguo sistema para generar uno nuevo. Entonces, ojalá el presidente, sus asesores, la gente que está cerca de él, los que lo pueden influir de alguna manera, le digan: presidente, ahora es el momento, empecemos con salud, que es algo que le importa muchísimo a los guatemaltecos, y sigamos con otras instituciones. Es digamos, un punto positivo el hecho de que hoy estuvo el presidente como un testigo honorario en esta inauguración de la unidad. Es un punto positivo para Ivy Morales, puede ser un parteaguas para que este ejemplo se reproduzca en otros ministerios que tienen el mismo problema de corrupción que el de salud. ¿Karen? Mire, yo ver al presidente como un testigo de honor de algo que debería ser su mandato aplicado, me da un poquito de cosa. Ser el invitado como que no, pero eso da la sensación. Mira, esto no es lo mío, o sea, yo vengo y me alegro mucho que tú lo hagas, pero no es da la sensación de que es un convidado de piedra, más que un testigo de honor. Exacto. Es un convidado de piedra, él está ahí y están los otros haciendo y dicen: estos chicos de CICIG, qué buen trabajo están haciendo. Le digo, ese es un tema, la postura del presidente es, bueno, arranquemos en salud, perfecto, pero esta es la política del Ejecutivo que se va a aplicar en las unidades ejecutoras principales, donde se concentra, son 5 sin mucho, donde se concentra el mayor volumen de recursos del Ejecutivo. Entonces no hay mucho que perder ahí, es una línea de política y esa es la oportunidad que él no entendió, y yo no sé si ya ¿cree que se le pasó por alto hoy al presidente? Pues yo creo que si él va en calidad de testigo, ¿cómo se llama? De testigo de honor, no la ha leído todavía, yo creo que no. ¿Tendremos algo de estos elementos que están pasando durante la semana en el informe presidencial? Es que tiene que hacer mención a esto que está pasando esta semana. Si no te desconectas, una vez más te desconectas con lo que está pasando, como que no tuviese nada que ver. Yo creo que sí lo va a capitalizar en el sentido de su discurso, porque si no también ¿qué va a decir? El asunto es más bien qué va a hacer después, porque el problema que hemos visto es que hay un discurso que después nos acompaña de una práctica y de una orientación de política clara. Entonces, a mí me parece que sí es una oportunidad, sí tengo mis reservas en cuanto a la posibilidad de aprovecharla, ojalá,
porque hay ministerios realmente que sería incluso más rápido el efecto por decirlo así, porque en salud hay un problema, que con esa dispersión, construir un expediente sólido, robusto, capaz de ser presentado, realmente es muy difícil. Bueno, veremos entonces qué va a pasar también este sábado y cómo el presidente logra, si él quiere, finalmente subirse a esta ola de cambios y de reformas. Muchísimas gracias, Karin, Daniel, por este análisis. Y a usted muchísimas gracias por su sintonía en Sin Filtro. No se vaya, lo dejamos con las recomendaciones del clima para mañana. Feliz noche.